El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Para profundizar en estas palabras de Jesús, cuando yo preparaba este sermón por la mañana, me he dado cuenta de que formaba parte de una unidad, que era todas las palabras que Jesús dijo en todo ese capítulo. Y vamos a comenzar a meditar el comienzo, porque entenderemos mucho más profundamente lo que hemos escuchado hoy. Él comienza diciendo esto: en verdad os digo, cualquiera que no entra al aprisco por la puerta, sino que trepa por otro muro, es un ladrón y un bandido. Primero de todo, fijémonos en un detalle. Jesús siempre dice la verdad. Jesús no puede decirnos mentira ninguna. Y sin embargo, este es uno de esos momentos en que dice: en verdad os digo. O sea, es un modo de señalar la importancia, la verdad de lo que va a seguir. Incluso en hebreo usa la palabra amén. En el texto canónico griego se ha conservado la palabra hebrea. Dice: amen, amen, lego, umin. En verdad os digo. ¿Y qué es lo que sigue? Cualquiera que no entra al aprisco por la puerta, sino que trepa por otro muro, es un ladrón y un bandido. La puerta, el aprisco. Evidentemente, ese aprisco es donde se guardan las ovejas. Y ese aprisco, ¿qué otra cosa es que la Santa Iglesia Católica? Jesús podía haber dado su mensaje y no haber ninguna iglesia. Los cristianos seríamos gente que leeríamos un libro, cada uno en su casa, y ya está. ¿Podría haber hecho Jesús que el cristianismo fuera que cada uno lo lee en su casa, no hay iglesias, se acabó? Solo hay su mensaje. No hace falta tener la inteligencia de Dios para darnos cuenta de que solos hubiéramos sido depredados por el lobo facilísimamente, de que juntos nos animamos a la santidad e independientemente de lo que cada uno piense, Jesús estableció un aprisco. Esto no es lo que cada uno piense. En verdad os digo, amen, amen, lego, umin. Lo que sigue es muy importante. Hay un aprisco. Hay un lugar cerrado con una puerta donde están mis ovejas. Y lo demás son las imaginaciones de gente que se imagina cómo debería ser el cristianismo. Me imagino que en esta idea de cómo debería ser el cristianismo algo tendrá que decir Jesús. En verdad os digo, hay un aprisco.
Mis ovejas están allí dentro. Fijaos que habíamos dedicado un sermón a la voz de Dios, lo que significa que en el mundo resuene la voz de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace la voz de Dios? Crea un templo, crea un lugar que va a ser el lugar de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo siguiente que va a crear? El aprisco para sus ovejas. Estas tres cosas no están desconectadas entre sí. Los apriscos no estaban allí en mitad del campo y el pastor decía: adiós, ya volveré mañana. No. Los lobos pueden saltar los muros. No es que sea tan fácil, pero pueden. No quedaría ni uno, ni una oveja. El pastor tiene que vivir en el aprisco, bien porque el aprisco esté al lado de su casa, bien porque si está en mitad del campo, sobre todo en las montañas, allí tiene él su casa. En estos pueblos tendrían su tienda. Yo puedo hablar con cierto conocimiento de causa porque mi abuelo tenía ovejas y porque en las tierras del Pirineo, pues los apriscos había que hacerse una casa porque hacía mucho frío. Pero aquí en esta tierra de Israel bastaba una tienda. Y lo de la tienda tiene una resonancia bíblica con todo lo que hemos leído en la Biblia tremenda. Porque la tienda de la reunión, donde estaba el gran pastor de Israel, Yahvé Sebaot, la tienda de la reunión estaba en mitad del campamento. Y no es que haya un aprisco solamente, es que en el aprisco está el templo. Y en el aprisco resuena la voz de Dios. Las tres cosas, como veis, están unidas. Las tres cosas las amamos. Y ese aprisco, lo repito, es la Santa Iglesia Católica. Aunque continuamente se bombardea al pueblo fiel diciéndole: no, la Iglesia es una obra de los hombres. En verdad os digo, amen, lego umin. Cualquiera que no entra al aprisco por la puerta, hay un aprisco. Tenemos que darnos cuenta de lo que significa que haya un aprisco en el mundo. El aprisco o la majada se llama así porque hay un muro. Fuera del muro están los lobos, están los bandidos, está la posibilidad de que una oveja se pierda. Las ovejas se pierden. Las ovejas no son sapientísimos halcones ni perros que encuentran el camino fácilmente. Las ovejas se pierden. Fuera del aprisco y en mitad de la noche se perdería todo el rebaño. Hay que reunirlos. Hay que reunirlos porque hay muchos depredadores, no solamente el lobo. Y el muro marca la diferencia entre dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No hay términos medios. O se está dentro de la iglesia o se está fuera. Si uno es un hereje, no, yo es que tengo mis propias ideas. Perfecto, nadie te obliga. Estás fuera de la iglesia. Si eres un hereje, estás fuera. Yo es que soy muy libre. Perfectamente. Uno puede irse del aprisco. El pastor no va a estar 24 horas al día forzando a las ovejas a que no se marchen. Si al final una se descarría, pues yo ya lo he intentado muchas veces. Y se descarriará. Los muros del aprisco han llegado hasta ahora. 20 siglos. Los muros del aprisco son también la definición de la fe. El que cree y se ha bautizado está dentro. Los muros de la fe tienen que ser conservados, reparados, mantenidos, fortalecidos. La fe
es lo que mantiene a esas ovejas unidas. Y dentro hay comunión. La comunión y la fe. Si no hay comunión, la oveja se marcha por su lado. Por eso, las palabras de Jesús, el que no entra al aprisco por la puerta, hay que entrar por Jesús humilde, hay que entrar por Jesús obediente. Jesús fue obediente usquad mortem, hasta la muerte. Se entra por la obediencia. Siempre hay mucha gente que intenta entrar dentro a través de la herejía, de la desobediencia, clamando desobediencia. Jesús dice, son ladrones, vienen a robaros el alma, vienen a robaros el alma. Esas personas que a veces escriben novelas contra este aprisco, son ladrones, otros son bandidos y otros, habla en estas palabras Jesús en otro momento, el lobo, el demonio, que también existe. No solamente son humanos robando, también existe algo más cruel, más astuto, con dientes que una vez que los claven no va a dejar que se escape la oveja. Fijaos que Jesús dice, yo soy la puerta. En otro momento del discurso dice esa palabra, yo soy la puerta. Como si dijera, vais a encontrar también pastores menores, pastores al servicio del pastor, que son mentirosos, lujuriosos, ladrones, etc. Tienen que ser como yo. El pastor tiene que ser como es la puerta. Si no, va a estar dentro robando almas. Va a estar dentro haciendo daño. Por eso, todo el mundo tiene que entrar en esa puerta y fijarse en la puerta. Si no, va a hacer mal. Y efectivamente, a la hora de mirar la historia de la Iglesia, vemos a muchos pastores que realmente no se parecieron al pastor. Pero aún así la Iglesia es santa. Ha habido muchos pastores que no han sido tan buenos, pero la Iglesia es santa por su fundador, por los medios que nos da, por el mensaje que nos predica y por toda la santidad que hay dentro. La Iglesia ha sido, es y será siempre santa. Habrá más o menos pecadores. Habrá más o menos pecadores. Es como un palacio riquísimo. Puedes encontrar alguna cosa sucia, puedes encontrar alguna cosa rota, barata, fea, pero el palacio es riquísimo. Ya, pero mira, aquí hay 8 cosas, 10 cosas, 20 cosas, sí, pero el palacio es riquísimo. Sobrepuja toda la riqueza mucho más que esa suciedad o esa cosa barata. Lo mismo la Iglesia, es santa y seguirá siendo santa, aunque los casos que no son así, pues claro, se ven mucho. Lo otro no le prestamos tanta atención. Y entonces, cuando hemos reflexionado esto, es cuando escuchamos cómo Jesús nos habla de su voz. Ellas no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque ellas no conocen la voz de los extraños. Mis ovejas conocen mi voz. Hay una voz de los extraños. Cuando hay una persona espiritual que ama a Dios, que desea a Dios, puede escuchar un sermón y decir, hay muchos elementos extraños. Otras veces dirá, no, es la voz de Jesús. La voz humana no tiene el celo, no tiene el espíritu. Es comprensiva más que Dios mismo en la Biblia. La voz de Jesús es justa, recta, perfecta. Y habla un lenguaje espiritual, un lenguaje de castidad,
de renuncia, de obediencia, de adoración a Dios, de celo. Entonces uno descubre la voz de Jesús en los pastores menores. Hay algunos, como es lógico, que van detrás de pastores extraños, de pastores que en el fondo son falsos pastores. Y lo vemos como algunos, parece como si quisieran escoger su iglesia, como si hubiera una oferta y ellos dicen, me gusta más los evangélicos, me gusta más los testigos de Jehová, me gusta más. Aquí no hay ninguna oferta, aquí está solo la Santa Iglesia que viene desde la época de los apóstoles. El resto, quién sabe quién las ha fundado, quién sabe lo que enseñan. Son muchísimas, cada una dice una cosa, y se dividen y desaparecen, y se unen y se vuelven a dividir. Eso no es así en el rebaño de Cristo. Es uno bajo los legítimos pastores. Y el que trata de trepar es un ladrón. Podrá ser muy buena persona, yo no le juzgo, yo no le envío a ningún destino después de la vida. No tengo esa misión. Pero Jesús dice que o se entra por la puerta o es un ladrón. Puedo querer mucho a un pastor evangélico, vamos a suponer, pero no le diría, sí, háblales. No, porque les va a dar un mensaje que no es el adecuado. Tampoco diría que viene aquí otro que no estuviera en comunión con la Iglesia. No. Incluso, pues a veces me han pedido personas, cuando yo estaba en pueblos, pues hasta políticos, ¿puedo decir unas palabras? Le he dicho, no. En la puerta de la iglesia diga lo que quiera. En el templo de Dios solo se predica la palabra de Dios. Nadie va a decir nada más que los pastores la palabra de Dios. Ya, pero es que así agradezco esto, lo otro. Muy bien, hágalo en la puerta de la iglesia. Si quiere lo anuncio. Fíjese lo que le digo. Y me vio tan cerrado que lo dejó. En el templo de Dios solo debe resonar la palabra de Dios. Y su explicación, mejor o peor a veces. Pero nada más. Por eso son los pastores los que deciden dentro del aprisco. De las cosas espirituales, solo los hombres espirituales. El resto no tiene nada que decir. Nada. Ni nosotros tenemos nada que decir sobre las cosas opinables de fuera. Nos interesen o no nos interesen. No nos interesa. Nosotros vamos a explicar la palabra de Dios, lo demás no nos interesa. Nada más. Realmente este precioso capítulo de Juan 10, pues os lo recomiendo vivamente. Habla de la Iglesia. Y además, estas palabras Jesús las dijo, así lo consigna el Evangelio, en el tiempo de la dedicación. El día de la dedicación era el día en que se recordaba la restauración del templo, realmente reedificación, se puso un altar nuevo, etc., en tiempos de los macabeos. Y no es casualidad, pienso yo, que el apóstol consignara eso. Era el tiempo de la dedicación. Cuando los judíos estaban festejando que se volvía a levantar con esplendor el templo, Jesús les habló del aprisco. Jesús les habló de la Santa Iglesia que iba a venir. Y esa es la realidad que tenemos hasta hoy día y de la que nos podemos sentir tremendamente orgullosos, aunque el demonio haya intentado echar toneladas de basura encima de esa santidad que es la Iglesia. Pero nosotros sabemos muy bien a quién seguimos y vemos lo que significa seguir a los otros. Lo vemos al final los frutos, vemos al final como ningún ser humano merece que confiemos como confiamos en Jesús. Que la Santísima Virgen María nos ayude siempre a amar la Iglesia de Dios. Pase lo que pase, siempre unidos a la Iglesia católica. El único aprisco fundado por Dios.
el único aprisco donde están los legítimos pastores, los únicos que reconoce como suyos nuestro Señor Jesucristo. Muchos grupos hay religiosos en el mundo, pero solo hay uno fundado por Dios, solo hay uno que el Señor reconoce como su religión, y el resto son cosas humanas con más verdad o menos verdad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Jesucristo el Señor, el Cordero que está delante del trono, el pastor que nos conduce hacia fuentes de agua viva. Digamos: Jesús, buen pastor, escúchanos.